Bien, la, el lunes hemos explicado algunos componentes metabólicos de la célula. Hemos hablado sobre el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso y el aparato de Golgi, sus estructuras y sus funciones. Seguimos en el componente metabólico de la célula, que quiere decir en esos organitos intracitoplasmáticos que ayudan a construir, a destruir sustancias que se encuentran dentro de la célula. Y uno de esos organitos intracitoplasmáticos importantísimos es la mitocondria. Entonces, ¿por qué es importante la mitocondria? Porque es un organito intracitoplasmático que genera moléculas de alta energía, y esa molécula de alta energía, que es las moléculas de ATP, son las que van a utilizar las células para la construcción y para para el catabolismo y para el anabolismo de la célula, que es todo el sistema metabólico que realiza la célula. Bien. Cabe decir que la mitocondria es un organito intracitoplasmático membranoso. Recordarles que las membranas del núcleo, la membrana de los organitos intracitoplasmáticos, no son nada más que el reflejo de la prolongación de la membrana plasmática. Entonces, tiene en su estructura lípidos y proteínas, ¿sí? Igual, la mitocondria no escapa de esta premisa que sus membranas tienen lípidos y tienen proteínas. Entonces, por eso se dice que es un organito intracitoplasmático membranoso. Lo más importante acá es que tiene su propio ADN. Y al tener su propio ADN, quiere decir que realiza todas las funciones del ADN nuclear. Todos esos pasos de replicación, de transcripción, de traducción del ADN para formar proteínas, puede realizar este ADN. Por eso es que la mitocondria puede formar sus propias proteínas. Acá estamos, dice la mitocondria, sintetiza proteínas a una cosa importante. La mitocondria, cuando sintetiza sus propias proteínas, lo sintetiza a partir de la iniciación del N-formilmetionina. Entonces, estas proteínas así formadas son muy sensibles a los antibióticos antibacterianos. ¿Sí? Esa es una característica importantísima de aquellas proteínas que sintetiza la mitocondria a partir del N-formilmetionina, que son muy sensibles a los antibióticos antibacterianos. Ahora bien, estamos diciendo que la mitocondria forma proteínas, sus propias proteínas, y también pueden formar proteínas que van a ir al citoplasma. Acá tenemos el 1% de las proteínas celulares puede formar. Quiere decir que esas proteínas se van a formar dentro del núcleo y van a salir al citoplasma. Pero solamente el 1% de este tipo de proteínas, y el 20% de las proteínas que se quedan en el núcleo para realizar, 20% de las proteínas implicadas en la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Que se quedan dentro de la misma mitocondria. Bien. El ADN mitocondrial dice que es heredada por la madre. ¿Por qué? Porque cuando existe la unión del óvulo con el espermatozoide para formar el cigoto, el óvulo es la que aporta la mayor cantidad de organitos citoplasmáticos al cigoto. Por eso es que se dice que el ADN mitocondrial es heredado por la vía materna, porque esta en el óvulo lleva mayor cantidad de organitos citoplasmáticos al cigoto. Por eso es que los trastornos mitocondriales están ligados al cromosoma X autosómico o son heredadas por la madre, ¿sí? Los trastornos mitocondriales. Bien. Otras características de la mitocondria es que tiene una vida muy corta, entre 1 a 10 días, y se degrada por autofagia, que se llama mitofagia. Las mitocondrias son muy dinámicas,
Por eso es que, como son tan dinámicas, se pueden fusionar, se pueden dividir con las nuevas mitocondrias que aparecen. ¿Sí? Por eso dice, por lo que sufren fisión, fusión mitocondrial con las nuevas mitocondrias que se forman. También otra característica es que son resistentes a los radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno generalmente se producen cuando se está realizando la fosforilación oxidativa, cuando se está desintegrando el oxígeno en diferentes metabolitos. Uno de ellos son las especies reactivas de oxígeno, los EROS. Entonces, son relativamente resistentes a las especies reactivas de oxígeno, a los radicales libres de oxígeno. No se olviden que una fosforilación oxidativa, que es una de las funciones que realiza la mitocondria, siempre se va a generar especies reactivas de oxígeno, radicales libres de oxígeno. Y estas sustancias son muy tóxicas para todos los componentes celulares. Y evidentemente también va a ser tóxica para la mitocondria, pero va a resistir mejor a estas especies reactivas de oxígeno. Luego, la mitocondria también tiene la capacidad de poder percibir señales de peligro. Una de esas señales de peligro de la célula es la isquemia. Entonces, la mitocondria es muy sensible a la isquemia. Es por eso que cuando la mitocondria se encuentra en un medio con poco oxígeno, entonces la hipoxia nos va a llevar, y la isquemia, hipoxia es la disminución de la cantidad de oxígeno que le llega a la célula. Isquemia es la disminución de la irrigación sanguínea, ¿no es cierto? Aquí hay disminución de oxígeno, disminución de nutrientes, todo eso. Esa es la diferencia entre hipoxia e isquemia. Entonces, la mitocondria es muy sensible a la isquemia, por la que generalmente cuando la mitocondria está frente a una isquemia, reacciona la mitocondria, y cuando reacciona, puede ser que la isquemia haga que la célula muera por necrosis o por apoptosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que la célula puede morir por apoptosis, por necrosis, y una de esas causas es la isquemia. La isquemia es una causa de muerte por necrosis y por apoptosis. Bien. Ahora, ¿por qué se decide la muerte por apoptosis, por necrosis? Cuando veamos cuáles son las componentes estructurales de la membrana, vamos a ver la membrana externa, que es semipermeable, y esta semipermeabilidad de la membrana se altera. De la membrana externa hay unos poros, ¿no es cierto?, que permiten el paso de algunas proteínas y algunas de otras no. Por eso es que se dice que es semipermeable. Y en la hipoxia se altera la semipermeabilidad de la membrana externa, dejando escapar hidrogeniones, dejando escapar las proteínas proapoptóticas. Entonces, en ese caso, se va a producir apoptosis o necrosis. También se ve que contiene una proteína que es la termogenina, especialmente en la grasa parda, en esa grasa inmadura, existe la termogenina. Esta termogenina se caracteriza porque genera calor. Genera calor. ¿Cómo genera calor? Transporta los hidrógenos que se encuentran dentro de la membrana, dentro de la mitocondria. En su matriz mitocondrial se almacenan los hidrogeniones, que son importantísimas para generar moléculas de ATP, la alta energía. Entonces, la termogenina hace de que estos hidrogeniones se transporten, ¿no es cierto?, fuera de la célula, y eso a qué nos va a llevar a que disminuya la concentración de estos hidrogeniones, y por lo tanto va a alterar la fosforilación oxidativa, haciendo de que haya menor síntesis de moléculas de ATP. Pero, ¿qué va a hacer? Va a generar calor en los tejidos.
Es una cosa energía, moléculas de ATP, y es otra cosa el calor que generan la termogenina. Así es como actúa la termogenina y es una de las acciones también que realiza la, um, la mitocondria. Luego, la mitocondria también está implicada en el metabolismo intermedio, que es muy importante para poder explicar por qué las células tumorales benignas y malignas crecen desmesuradamente. ¿Ah? Y tenemos que ver que estas células que tienen un crecimiento rápido es gracias a su metabolismo intermedio. Quiere decir que incrementan su capacidad de utilizar mayor cantidad de glucosa y de glutamina. ¿Para qué? Para realizar la glucólisis aeróbica. Este es el efecto Warburg. Este efecto Warburg significa que se generan moléculas de ATP y se genera ácido láctico, productos intermedios, como por ejemplo los lípidos, los aminoácidos, las proteínas, que van a dar soporte energético también y van a permitir la proliferación rápida de estas células. Por eso es que este metabolismo intermedio está muy incrementado en aquellas células que tienen un crecimiento rápido, en las células tumorales benignos y en las células tumorales malignas que tienen crecimiento muy rápido. Entonces es porque su metabolismo intermedio está muy incrementada, ¿sí? Quiere decir que va a utilizar lípidos, aminoácidos, proteínas a partir de productos intermedios para poder proliferar estas células, para dar... Durante la fosforilación oxidativa, donde se generan moléculas de ATP, también se producen grandes cantidades de especies reactivas de oxígeno. En una fosforilación oxidativa, ¿qué es lo que vamos a tener? En la fosforilación oxidativa se utiliza glucosa, más oxígeno, más fosfofructosinasa, que es la enzima respiratoria. Y el resultado va a ser moléculas de ATP más agua y radicales, productos intermedios del oxígeno. Esos productos intermedios del oxígeno se llaman especies reactivas de oxígeno. Estas especies, entonces, en un proceso de una fosforilación oxidativa normal de la célula, siempre se va a generar estos radicales de oxígeno, que se dicen especies reactivas de oxígeno. Son radicales de oxígeno, quiere decir que el oxígeno son como productos intermedios del oxígeno. ¿Sí? A eso se llama especies reactivas de oxígeno o radicales libres de oxígeno. Estos radicales libres de oxígeno, entonces, en un proceso de la fosforilación oxidativa, es normal que se sinteticen. Pero las células normales nunca van a acumular estas especies reactivas de oxígeno dentro de la célula, porque tiene funciones, sustancias que van a eliminar a estas especies reactivas del oxígeno de la célula, las van a degradar o las van a inhabilitar, las van a inactivar. Entonces tiene la célula sus defensas, sus propias defensas contra los radicales libres de oxígeno. Por eso es que las células normales nunca acumulan estas especies reactivas de oxígeno, porque si se acumularan las especies reactivas de oxígeno, lo primero que hacen las especies reactivas de oxígeno es atacar la estructura de las membranas celulares. Y miren, membrana celular, membrana nuclear, membrana del retículo endoplásmico, todas las membranas va a ser atacada estructuralmente. Y si fuera atacada estructuralmente cualquiera de estos elementos estructurales de la célula, entonces estaríamos haciendo fallar la función de cada una de estos elementos estructurales de la célula. Por eso es que la célula normal nunca acumula especies reactivas de oxígeno, los radicales libres de oxígeno.
¿sí? Solamente las células que están, las células anormales, las células en hipoxia, etcétera, etcétera, pueden acumular estas especies reactivas de oxígeno. Ahora, acá está, la hipoxia, las sustancias tóxicas, el envejecimiento celular, especialmente si hablamos del envejecimiento celular, es un proceso fisiológico normal. Las células, qué sé yo, de una célula madre se generan dos células hijas, estas células hijas van a madurar, van a realizar sus funciones, van a terminar de realizar sus funciones, van a envejecer, ¿no es cierto? Y cuando envejecen, entonces, todas las funciones que va a realizar sus organitos intracitoplasmáticos no van a ser exactas, entonces estas células envejecidas realizan funciones anormales, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa función anormal, la mitocondria también va a fallar en la funcionalidad y va a empezar a elaborar mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno. Entonces, pero el envejecimiento celular es fisiológico. Y cuando hay especies reactivas de oxígeno que se acumulan en la mitocondria, entramos al estrés oxidativo. Entonces, ¿qué es el estrés oxidativo? Es la acumulación de radicales libres de oxígeno dentro de la mitocondria. Y este estrés oxidativo nos va a empujar a la muerte celular por necrosis o por apoptosis. En este caso va a ser una apoptosis fisiológica, porque el envejecimiento celular es un proceso fisiológico, pero también podría ser una lesión, por ejemplo, la hipoxia, sustancias tóxicas que van a lesionar a la mitocondria, entonces estas mitocondrias lesionadas también van a fallar su fosforilación oxidativa, dándonos mayor cantidad de radicales libres que se van a generar y van a acumular. Igual, es estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo por estas causas nos va a llevar a lo que es la necrosis. ¿Por qué? Porque la necrosis siempre es patológica. O también nos va a llevar a una apoptosis patológica. Entonces, estamos hablando de dos tipos de apoptosis, fisiológica y patológica. Bien, y hemos visto cuáles son las funciones más importantes de la membrana, de la mitocondria. Ahora vayamos a ver la estructura de la membrana, de la mitocondria, perdón. La mitocondria tiene una membrana externa que es semipermeable. Perdón. Esta membrana externa que es semipermeable está tachonada por proteínas que son porinas. Forman unos canales transmembranas que son semipermeables. Cuando la célula sufre una isquemia, las mitocondrias alteran su semipermeabilidad y se convierten en completamente permeables sus canales. Entonces, cuando se permeabiliza, una causa es la isquemia, cuando se permeabiliza estos canales de la membrana externa, que es semipermeable, ahora es completamente permeable, dejan escapar a los hidrogeniones que se encuentran en la matriz dentro de la mitocondria. Y si dejan escapar estos hidrogeniones, va a fallar la fosforilación oxidativa, disminuyendo la síntesis de moléculas de ATP. Y si hay una disminución de las moléculas de ATP, la célula entra en una lesión celular. Primero va a entrar en una lesión celular reversible. Eso quiere decir que se va a alterar su homeostasia, va a perder su homeostasia, entonces la célula entra en lesión. Primero, lesión reversible. Si no solucionamos el problema, va a pasar a una lesión celular irreversible. Si no solucionamos la isquemia, entonces se va a producir la muerte celular por isquemia. Pero miren, esta isquemia es por pérdida de hidrogeniones, gracias a la alteración de la semipermeabilidad de la membrana externa. ¿Sí? Pero también la isquemia podría dejar
pasar proteínas que se encuentran dentro de la mitocondria, proteínas que no pueden salir. Esas proteínas como por ejemplo la citocromo C. Y hay proteínas también proapoptóticas, antiapoptóticas. Entonces dejan salir esas proteínas proapoptóticas, la citocromo C. Y cuando la citocromo C sale de la mitocondria, va a ir hacia el citoplasma, se va a unir con el apoptosoma, que es una proteína proapoptótica, y va a iniciar todo el proceso de la apoptosis. Entonces vamos a entrar en una apoptosis patológica, porque aquí la causa es patológica, la isquemia. Entonces, dos, la mitocondria tiene la capacidad de poder percibir las señales de peligro, y cuando percibe las señales de peligro y no puede solucionar estas, no puede protegerla, no puede protegerse de estas señales de peligro, entonces la mitocondria tiene la capacidad de decidir si esa célula va a morir por necrosis o va a morir por apoptosis. Bien, acá está. Tenemos la estructura de la mitocondria, tenemos la porción interna, que es su cisterna, dentro es un espacio interno donde se encuentran los hidrogeniones almacenados, que es importantísima para el proceso de la fosforilación oxidativa, que es el que nos va a generar moléculas de ATP. Bien, la membrana interna, que es completamente impermeable, ¿no es cierto? Esta membrana interna, que es impermeable, tiene crestas mitocondriales. Y en estas crestas mitocondriales se encuentran las enzimas que van a realizar la fosforilación oxidativa, por ejemplo, la fosfofructosinasa. Entonces, tenemos luego el espacio intermembranoso, que es este. En este espacio intermembranoso se hace la fosforilación oxidativa. ¿Cómo se realiza la fosforilación oxidativa? Para realizar la fosforilación oxidativa utiliza glucosa, utiliza oxígeno, glucosa, oxígeno, más fosfofructosinasa. Y el resultado que va a ser la producción de ATP más agua. Las moléculas de ATP, que son moléculas de alta energía. Estas moléculas de ATP tienen que ir al componente metabólico para que el componente metabólico pueda funcionar adecuadamente, construyendo o destruyendo. Y hemos visto que hay muchos organitos intracitoplasmáticos que construyen proteínas, construyen lípidos, que van a ir a formar parte de la estructura de las membranas, que van a ir a formar proteínas, qué sé yo, funcionales, hormonas, todo eso. Entonces, ese es el proceso anabólico, y el proceso catabólico, hasta ahora hemos visto un proceso catabólico que está dada por las enzimas de los lisosomas. También necesita energía. Entonces, de esa manera que la mitocondria genera moléculas de ATP. Bien, les decía de que la membrana externa es semipermeable. Ahí está, ahí están los poros que dejan pasar unas sustancias y otras no. Normalmente estos poros nunca dejan liberar o dejan salir hidrogeniones, nunca. Pero durante la isquemia, entonces, durante la isquemia se altera la permeabilidad de la membrana externa, permitiendo el escape, la pérdida de hidrogeniones. Y si hay pérdida de hidrogeniones, va a disminuir la síntesis de moléculas de ATP, va a fallar la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, va a haber menor cantidad de moléculas de ATP, y si hay menor cantidad de moléculas de ATP, la maquinaria metabólica de la célula no funciona adecuadamente. Entonces, si no funciona adecuadamente, va a haber alteración de la función de las células, de muchos organitos, que nos van a llevar a una lesión celular reversible, después irreversible, hasta llegar a la necrosis. Entonces, la isquemia, por esta vía de pérdida de hidrogeniones, nos va a llevar a la muerte celular por necrosis. Pero también la isquemia podría alterar estos poros de la membrana externa, ¿no es cierto?, permitiendo el escape de muchas proteínas que no pueden salir.
que se encuentran dentro de su matriz interna, la citocromo C. Ahí está. Está saliendo la citocromo C, que es proapoptótica. ¿Por qué? Porque esta es la membrana, el citoplasma, ¿no es cierto? Entonces, la citocromo C, que es proapoptótica, se va a unir al apoptosoma. Este apoptosoma inicia toda la cascada de la muerte celular programada, que es la apoptosis. Entonces, de esa manera, miren, cuando se altera la permeabilidad, la semipermeabilidad de la membrana externa de la mitocondria por isquemia, nos puede llevar, decide esta mitocondria si va a morir por necrosis o va a morir por apoptosis. Bien, con esto hemos terminado todas las funciones de anabolismo, catabolismo de la célula. ¿Sí? Hemos visto cómo las macromoléculas, las micromoléculas que son internalizadas dentro del citoplasma son degradadas por las enzimas hidrolíticas de los lisosomas, pero también hemos visto que los elementos que están en el autofagosoma también son degradadas por las enzimas hidrolíticas, y hemos visto también que hay algunas otras proteínas que se encuentran en el citoplasma, las proteínas desnaturalizadas, son degradadas por otro componente que es el proteosoma. Hemos visto eso en la degradación de sustancias, ¿sí? Bueno, hemos terminado con lo que es el componente metabólico de las células. Ahora entramos a ver el citoesqueleto. Sabemos que todas las células tienen un citoesqueleto y gracias a este citoesqueleto tiene forma. Este citoesqueleto le permite de que la célula sea resistente a que sea comprimida, a que sea alargada, es resistente a todo aquello. Y el citoesqueleto siempre está en comunicación con las estructuras de la membrana plasmática, y gracias a estas estructuras de la membrana plasmática, el citoesqueleto tiene comunicación con su matriz extracelular. Con su matriz extracelular o con su porción extracelular de la célula. Bien. El citoesqueleto de la célula está formada por son proteínas, todo lo que se encuentra en el citoesqueleto. Son proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales ya hemos visto dónde se sintetizan. En el retículo endoplásmico rugoso se sintetizan. Luego puede el retículo endoplásmico rugoso, repasando lo que ya hemos visto, se puede sufrir procesos bioquímicos de la glucosilación, etcétera. Y esas proteínas van a ir al retículo al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi van a sufrir una serie de modificaciones bioquímico-moleculares y las van a hacer madurar, y este aparato de Golgi va a decidir a dónde va a mandar, o sea, distribuye el aparato de Golgi. Y ahí hemos visto que el retículo endoplásmico rugoso sintetiza proteínas que van a ir a formar parte de las estructuras de las membranas. Igual los poliribosomas también. Bien. Mantiene la polaridad, organizan a el citoesqueleto, le da la polaridad, le da la resistencia a que no sea alargada ni comprimida, y organiza los organitos intracitoplasmáticos, ¿no es cierto? Gracias al citoesqueleto van a poder moverse estos organitos intracitoplasmáticos, no son estáticos dentro del citoplasma celular, siempre están en movimiento, como las vesículas, por ejemplo, que se mueven de un lado para el otro lado, desde el retículo endoplásmico rugoso, van hacia la cara cis del aparato de Golgi, entonces siempre están en movimiento. ¿Quiénes son las que determinan esto? El citoesqueleto de la célula. Ahora, ¿cómo está formada el citoesqueleto de la célula? ¿Cómo está formada? Está formada por microfilamentos de actina, ¿sí? Estos microfilamentos de actina, vamos a ver más, perdón, por filamentos intermedios y microtúbulos. Esa es la constitución del citoesqueleto.
Vayamos a ver microfilamentos de actina. Los microfilamentos de actina, hay dos formas de filamentos de actina. Aquellas globulares, que se llama G-actina, que son las más abundantes que se encuentran en el citoplasma celular. Pero también hay otro tipo de actina filamentosa. Son filamentos largos y se llama F-actina. G de globular y F de filamento. Hay esos dos tipos de actina, la globular y la filamentosa. Estas proteínas se disponen en haces y se ramifican para formar una especie de res. ¿Ah? Entonces es como una res, como un enrejado que se encuentra dentro de la célula, y ese enrejado le da la forma y el movimiento celular de todos los componentes intracitoplasmáticos. La actina. Luego, en algunas células altamente especializadas, se puede asociar con proteínas motoras como la miosina, que es el citoesqueleto como está formando los músculos cardíacos y el músculo esquelético. Entonces, la actina se asocia con una proteína muy especializada, que es la miosina, que se encuentra muy desarrollado en el citoesqueleto de los músculos cardíacos y esqueléticos. Ahora bien, cuando se hidroliza la miosina, permite el deslizamiento de la miosina y de la actina sobre la desmina. Entonces, este deslizamiento, qué sé yo, cuando hay aumento de las moléculas de calcio, generalmente este aumento de moléculas de calcio en el citoplasma va a estimular a la miosina y a la actina para que se deslicen. Para que se deslicen, se relajen, se contraigan, se relajen, se contraigan sobre la desmina en las células musculares. Por eso que estas células musculares tienen la capacidad de relajarse, de contraerse, de relajarse, de contraerse. Ahora, la contracción de la actina permite el movimiento y transporte de las vesículas intracitoplasmáticas y también regula la barrera epitelial y la migración celular. La contracción de la actina. Entonces, esta contracción de la actina permite el movimiento de las vesículas intracitoplasmáticas, regula la barrera epitelial y la migración celular, porque no se olviden que las células también migran, como por ejemplo, cuando entremos a lo que es la reacción inflamatoria, vamos a ver cómo migran los leucocitos cuando salen de los vasos sanguíneos. Salen de los vasos sanguíneos, se encuentran en el espacio extracelular y migran. Entonces, para eso tiene mucho que ver la actina para la migración celular. Bien, ya hemos hecho actina, miosina, hemos hablado un poquito de la desmina cuando estamos hablando de los músculos cardíacos y los músculos esqueléticos, porque sobre la desmina se deslizan la actina y la miosina. Filamentos intermedios. En esta familia se encuentran las proteínas de queratina y las láminas nucleares. Estos filamentos intermedios le proporcionan la fuerza tensional en los epitelios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, la fuerza tensional? No se olviden que las células epiteliales siempre se encuentran revistiendo las superficies, entonces están sometidas a presiones. Entonces, gracias a los filamentos intermedios de queratina, estas no van a ser apretadas. Esa es la fuerza tensional, le proporciona para que no sean apretadas. Se unen en los epitelios, gracias a los filamentos intermedios, se unen a los desmosomas y a los hemidesmosomas. Ustedes saben muy bien qué son los desmosomas. Los desmosomas son estructuras especializadas de la membrana de las células que permiten unir una célula con otra célula y permiten la comunicación de citoplasma de una célula con la citoplasma de otra célula. De eso estamos hablando. Estos filamentos le dan características específicas a los tejidos y son útiles. Miren, para estudiar el origen de los tumores poco diferenciados.
Los patólogos, cuando nos llegan a algún tejido de un tumor maligno poco diferenciado, completamente indiferenciado, lo que nosotros hacemos es pedir estudio inmunohistoquímica hacemos. En esa inmunohistoquímica, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar los filamentos intermedios, porque estos filamentos intermedios son específicos para cada célula. ¿Cuáles son esos intermedios, esos filamentos intermedios específicos para cada célula? La bimentina, la desmina, el neurofilamento, la proteína gliofibrilar ácida, la citoqueratina, la laminina y la laminina. Perdón. Bien, la bimentina es un filamento intermedio que se encuentra exclusivamente en las células mesenquimatosas, en fibroblastos y en células endoteliales. No podríamos encontrar bimentina en las células musculares, por ejemplo. Es específico este filamento intermedio.